bienvenidos. Esta vez vamos a hacer un tema de estadística, lo que se conoce como medidas de localización, que es exactamente lo mismo de que significa medidas de tendencia central. Ya hicimos un video, algo sencillo sobre esa forma de calcular. Esta vez tenemos otro, ¿no es cierto?, donde vamos a calcular a intervalos. Esta es otra forma de interpretar los intervalos. Se suele escribir un corchete asumiendo que ese número es parte de los datos, se los toma, y el de la derecha, ese paréntesis, significa que llega, se aproxima, en este caso a 15, pero no llega a tomar el valor en el primer intervalo. En el segundo intervalo ya toma 15, llega hasta 20, el paréntesis significa que no se toma el 20, solo llegaría hasta 19.99, ¿no es cierto? Y en el siguiente intervalo ya me indica se toma el 20 y el 25 lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que esta es otra forma de interpretar la clase, ¿no es cierto? O los datos de forma de intervalos, asumiendo que el de la izquierda, el corchete, significa que se toma el valor, y el de la derecha, asumiendo que se aproxima, pero que nunca llega a ese valor, sino hasta el siguiente intervalo. Recuerden que X sub Y es la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Sumando los dos valores del intervalo y dividiendo para 2 es como se obtiene la marca de clase. Eso ya lo vimos en el video anterior. Si tienen alguna duda, revisen. Aquí el ejercicio ya les da la frecuencia absoluta. Recuerden, F sub Y, nos toca calcular la frecuencia acumulada, que la necesitamos para la fórmula de la mediana. Y aquí X sub Y por F sub Y, es decir, toca multiplicar la marca de clase, que ya la vamos a calcular, por la frecuencia, y al final necesitamos, recuerden que aquí está el símbolo que significa sumatoria, necesitamos la sumatoria de eso para calcular la media o el promedio. Entonces lo primero que vamos a tener que calcular es la marca de clase. Es lo primero que se debe calcular en este tipo de ejercicio una vez que ya los datos están ubicados. Entonces, tomamos la calculadora, ¿no es cierto? Y empezamos a dividir. 10 más 15 es 25, 25 dividido para 2 nos da 12.5 y lo vamos poniendo en lo que significa marca de clase. 12.5. Ahora tenemos 15 más 20 sería 35 dividido para 2, eso nos va a dar 17.5. Recuerden que estamos calculando la marca de clase. 20 más 25, ¿cómo se calcula? Sumando los dos intervalos y dividiendo para 2. 20 más 25 es 45, dividido para 2, ¿no es cierto? Nos va a dar 22.5. Y finalmente, 25 más 30 nos da 55, y eso dividido para 2 nos va a dar 27.5. Ya tenemos calculado la marca de clase. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Recuerden, N. ¿Quién es N? N es el total de elementos. ¿Cómo se calcula el total de elementos? Fácil, sumando simplemente la tabla de frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer, 6 y 4 es 10, 10 más 7 es 17 y más 2 es 22. Ya tenemos N, ¿no es cierto? Ya tenemos la marca de clase. Vamos con la frecuencia acumulada. ¿En qué consiste? Ya hemos explicado esto. Se escribe la primera frecuencia relativa, que es 4, y se va sumando de manera consecutiva con la siguiente frecuencia. Es decir, 4 va acá, es el primero, se repite. 4 y 6 es 10. 10 más 7 es 17. Y 17 más 5, ¿no es cierto?, es 22. Y recuerden, muy importante, que este dato de la frecuencia acumulada, que es 22, debe coincidir con este 22, que es N, que es el total de datos. Ahora necesitamos calcular X sub Y por F sub Y. ¿Cómo hacemos o qué hacemos? Multiplicamos. Multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta y vamos ubicando en esta columna esos valores que los necesitamos para el promedio y finalmente los sumamos, ¿sí? Entonces sería 12.5, mucho cuidado, 12.5 por 4 y eso nos va a dar 50. Esto va acá, 50. Ahora 17.5 multiplicado por 6, que es la frecuencia. 17.5 por 6, eso nos va a dar 105, ¿sí? 105. Ahora tenemos 22.5, lo multiplicamos por 7, que es la frecuencia que me indica el ejercicio, y eso nos da 157.5, ¿sí? Y finalmente 27.5 multiplicado por 5, que es la frecuencia que me dan en ese intervalo, y eso es igual a 137.5. 137.5. ¿Qué hacemos ahora? Todos esos valores los sumamos, ¿no es cierto?, y ponemos el resultado final, porque lo necesitamos para calcular el promedio o la media. Entonces,
Empecemos, 50 más 105 más 157.5 más 137.5. Eso nos da un total de 450. Eso va acá en el total. Recuerden que este símbolo significa sumatoria o total, ¿sí? Por eso lo estoy utilizando más adelante. En el video anterior le dije que ya se empezaba a usar eso como suma total. Tenemos todo en nuestra tabla para empezar a calcular la moda media y mediana, ¿no es cierto?, en datos agrupados a intervalos. Primero voy a borrar esta parte, voy a borrar esto que ya lo hicimos, y borro esto para que no nos confundan con lo que vamos a hacer más adelante. Recuerden que la frecuencia acumulada es la suma de cada una de las frecuencias absolutas, solo se repite el primer ejercicio y se va sumando, para que quede claro eso. Vamos con la primera formulita. Vamos a calcular este dato. Les aconsejo que lo primero que encuentren sea eso, y es la media o promedio. El símbolo es esa X con una rayita, y la fórmula es sumatorio, es decir, el total de ¿quién? Del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido para n. Acá voy a escribir n. Recuerden que n es el total de datos, que en este caso es 22. Y empezamos a reemplazar simplemente. El promedio es igual, sumatoria de x sub i por x sub i. Acá está el producto y al final está el símbolo de sumatoria. Es decir, este es el resultado que necesitamos. Es 450 y lo dividimos para n, que es 22. Y así de sencillo es el promedio. De hecho, el promedio es la medida de localización más sencilla que se puede calcular. Ahora dividimos simplemente. 450 lo vamos a dividir de 22. Y eso nos da un resultado de 20.45. 20.45. Allí está. Si estuviésemos hablando de edades, serían edades. Si estuviésemos hablando de masa corporal, de kilogramos, ¿no es cierto?, el resultado sería en ese tipo de unidad. Esta vez, como el ejemplo, el ejercicio no nos da ese detalle, entonces simplemente 20.45 unidades de lo que sea. Está calculado, ¿no es cierto?, el promedio o media. Es lo primero que se debe hacer. ¿Estamos claros? Lo voy a escribir acá en algún lado. Tenemos el promedio, que es igual a 20.45. Listo. Vamos ahora con la moda. La moda tiene una fórmula muy particular que ustedes tienen que recordarla. Ya la voy a escribir para que les quede claro y les voy a ir explicando de manera más práctica cada elemento. La moda dice que es igual a L sub i, que es el límite inferior del intervalo, que ya sabemos que es el que está a la izquierda, porque el que está a la derecha es el límite superior, más raya de fracción, ¿no es cierto? Y en la parte superior va frecuencia relativa menos la frecuencia relativa anterior, que eso es lo que significa f sub i menos 1, y eso divide de frecuencia relativa menos frecuencia relativa anterior más frecuencia relativa menos frecuencia relativa superior o siguiente sería. Ojo, recuerden que f sub i menos 1 es la frecuencia relativa anterior a la frecuencia del intervalo modal, y f sub i, ¿no es cierto?, menos este f sub i más 1, f sub i más 1 significa la frecuencia siguiente a la frecuencia del intervalo modal. Ya vamos a explicar todo eso. Y esto multiplicado por a sub i. ¿Quién es a sub i? El intervalo, la variación, es decir, la resta entre el límite superior y el límite inferior, y es lo que se llama intervalo. Aquí voy a aclarar algo. Esa a mayúscula sub i en ocasiones la suelen representar con a minúscula sub i. Otros libros le ponen t sub i. Es exactamente lo mismo. Que quede claro eso. En este caso yo voy a usar a sub i, que es la más común y la que más se utiliza. Dicho eso, ¿no es cierto?, lo primero que hay que hacer es determinar quién es el intervalo modal. ¿Y quién es el intervalo modal? Donde la frecuencia absoluta se repite mayormente. Es decir, vamos a la tabla de frecuencias absoluta y vemos que este se repite 4 veces, este se repite 6 veces, este se repite 7 y este 5. Entonces, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta? 7. Y es el intervalo que voy a subrayar. Este de acá. ¿Sí? Este intervalo es el que voy a utilizar para aplicar la fórmula de la moda. A esto se le llama intervalo modal. Toda esta fila es el intervalo modal, que tiene frecuencia 7. ¿Quién será la frecuencia anterior? F sub 1 menos i, 6. ¿Quién será la frecuencia siguiente, posterior? F sub 1 más i, pues 5. ¿Quién será el intervalo?
20 y 25. Entonces lo tenemos todo y empezamos a reemplazar. Tenemos que la moda es igual. El límite inferior, vamos a ir haciendo los cálculos uno por uno. El límite inferior, recuerden que es el que está a la izquierda. Este intervalo, este es el límite superior, 25, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, L sub i, el límite inferior del intervalo modal sería 20. Lo vamos a ir reemplazando acá, más raya de fracción. La frecuencia del intervalo modal, ¿cuánto? Es 7 menos la frecuencia anterior. Recuerden que f sub i menos 1 es la frecuencia anterior al intervalo modal. En este caso sería, la anterior sería 6. Sobre, empezamos a reemplazar. La fórmula dice frecuencia absoluta, en este caso es 7, menos la frecuencia anterior, ya sabemos que es 6. Eso se suma ¿de quién? De la misma frecuencia, menos la frecuencia siguiente. ¿Quién es la frecuencia siguiente? 5. ¿Sí? Y esto multiplicado por el intervalo. Vamos a calcular el intervalo. A sub i es igual al límite superior menos el límite inferior. Eso lo significa L sub s y L sub i. Entonces, este límite, este intervalo va a ser igual, en este caso, a 25 menos 20. Y este es igual a 5. Este intervalo es el mismo en todos los intervalos que tenemos ahí graficados. Y esto es cierto, miren. A 15 le quitamos 10 es 5, a 20 le restamos 15 es 5, a 30 le restamos 25 es 5. Es decir, ese intervalo es el mismo para cada intervalo. Ese valor del intervalo. Entonces, vamos a reemplazar a este a sub i por 5. Y allí simplemente empezamos a hacer las operaciones básicas. Y decimos que esta moda es igual a este 20 más, acá hacemos la resta, de 7 menos 6 es 1, sobre la resta de 7 menos 6 también es 1, más la resta de 7 menos 5, ¿no es cierto? Es 2, y esto multiplicado por 5, ¿sí? Voy a borrar la parte de arriba. Esta fórmula ustedes la tienen que tener clara, y si no, hacen una pausa en el video y la copian. Yo necesito el espacio de arriba para que lo alcancen a divisar. Y seguimos, que la moda es igual a 20, más arriba nos queda 1, acá abajo nos queda 1 más 2, que es 3, y multiplicado por 5. Recuerden que esta es la operación que tenemos que hacer primero, el producto. Entonces nos queda que la moda es igual a este 20, más, si quieren pongan el 1 acá abajo, multiplicamos 5 por 1, es 5, 3 por 1, que es 3, ahí estamos ya cerca de nuestra respuesta de la moda. Borramos esta parte. Y seguimos. Tenemos que moda es igual a 20. Tomamos la calculadora y vamos a dividir 3 entre 5. Perdón, 5 entre 3. 5 dividido para 3 nos da un resultado de 1.66. 1.66. ¿Sí? Al lado del 6 tiene otro 6. Recuerden que tenemos que redondear. La respuesta a dividir 5 entre 3 es 1.66. Generalmente acostúmbrense a tomar dos decimales, es decir, el segundo lo tenemos que redondear, y cuando el número que sigue a ese segundo decimal es igual a 5 o mayor a 5, se suele redondear el número al que voy a redondear al inmediato superior, es decir, que va a quedar como 1.66. Este 6 se convierte en 7, porque el tercer número, cuando es igual a 5 o mayor, se hace el inmediato, se escribe el inmediato superior. ¿Qué hubiese pasado si ese 6 hubiese sido 4? Pues quedaba tal cual, 1.66. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante para que el dato le salga exacto. Entonces, haciendo eso, simplemente vamos a escribir 1.67 porque ya está redondeado. Es decir, que la moda es igual a 20 más 1.67, nos va a dar 1.67. Y ya está calculada la moda de estos datos agrupados a intervalos. La voy a escribir aquí. Moda es igual a 21.67. ¿Sí? Ahora vamos con la mediana. Esta era la moda. Recuerden que es importante saber el intervalo modal. Vamos ahora con la fórmula para calcular la mediana. La mediana dice que es igual a la posición n sobre 2, que ya les explico esto, aunque ya hice un video donde explicaba esto, menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, es decir, la frecuencia acumulada anterior, sobre, ojo, aquí, al inicio, es el límite inferior. Me estaba olvidando de eso, mucho cuidado, ¿sí? La fórmula empieza igual que la moda con el límite
el límite inferior más lo que estaba escribiendo. Acá abajo viene la frecuencia absoluta, ¿sí? Y esto multiplicado por el intervalo entre las marcas de clase, que en este caso es el mismo. Recuerden que habíamos calculado que era 5. Ahora, les explico esta parte de la posición. La posición, hay dos formas de calcularla. ¿Por qué necesitamos la posición? Para calcular el intervalo, ¿no es cierto?, donde vamos a calcular la mediana. Para esto se usa la frecuencia acumulada. Mucho cuidado con esto. Vamos allá a la posición. En este caso me dice que cuando n es par, simplemente dividimos n entre 2. En este caso, ¿cuántos datos tenemos nosotros? 22, es decir, es más sencillo de utilizar la fórmula. Va a quedar 22 entre 2 nos va a dar 11. ¿Qué pasa cuando el total de datos es impar? Esa posición, lo voy a poner letra P, es igual a n más 1 dividido entre 2. Esto es cuando es impar. Como ese no es nuestro caso es par, simplemente dividimos por 2 y nos da 11. Es decir, nuestra posición n sobre 2 sería 11, es lo que voy a reemplazar. Ojo, acá, ¿para qué nos sirve la posición? Para ubicar el intervalo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Mucho cuidado con esto. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a la tabla de frecuencias acumuladas y como lo dije en el video anterior, casi nunca vamos a encontrar esa posición. Si no encontramos esa posición, encontramos el número siguiente a esa posición, no anterior, siguiente, es decir, sea 12, 13, 14 o 15, el inmediato superior a ese 11, no el que antecede, no los anteriores. Entonces, voy y acá está 10, ojo, la frecuencia acumulada no me sirve porque este es 11, acá está 4, perdón, acá está 10, tampoco me sirve, acá está 17, que es el que le sigue a 11 porque 22 está muy lejos, entonces voy a encerrar. Y como lo he dicho en otros videos, no siempre coincide el intervalo modal con el intervalo para calcular la mediana, pero esta vez sí ocurre eso. Entonces vamos a ver si aplicar la fórmula. Una vez que tenemos la posición, ¿quién será f sub i menos 1? La frecuencia acumulada anterior, sería 10. ¿Quién será la frecuencia absoluta de este intervalo? Pues 7, ¿sí? Ese es el intervalo sobre el que voy a trabajar la fórmula. Dicho eso, vamos a reemplazar. Es decir, importante hallar la posición, porque una vez que se halla la posición, se halla la fila o el intervalo sobre el que se va a calcular la mediana. Dicho eso, vamos a aplicar la fórmula. Borro esta parte y empiezo a reemplazar. Y digo que la mediana es igual al límite inferior, en este caso es 20. Recuerden, el superior y el inferior, porque ya calculé allí la posición. Entonces, 20 más la posición era 11 menos la frecuencia acumulada anterior, es decir, es esta, que es 10, sobre la frecuencia absoluta de este intervalo, en este caso es 7, ojo, frecuencia absoluta es f sub i, es 7, ¿sí? Y eso multiplica al intervalo, ¿no es cierto?, en la amplitud del intervalo. ¿Cómo se calculaba eso? Recuerden, a sub i era igual al límite superior menos el límite inferior, es decir, que a sub i es igual a 25 menos 20, y nos da un resultado de 5. Como es el mismo problema, es la misma amplitud del video anterior, del ejercicio anterior, perdón. Entonces esto es 5. Seguimos calculando. Mediana es igual, nos queda acá 20 más 11 menos 10 es 1 sobre 7 y esto por 5. Entonces tenemos que la mediana es igual a 20 más, le ponemos el 1 y multiplicando, 5 por 1 es 5, 7 por 1, que es 7. Vamos a calcularla acá mismo. Entonces, esa mediana es igual a 20 y dividimos 5 para 7. 5 dividido para 7 nos da un resultado de 0.714. 0.714. Como vamos a redondear dos decimales y el número tercero es menor que 5, entonces no puedo redondear el inmediato superior, nos quedaría solo 0.71. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a borrar la parte de acá arriba para poner el resultado final. Y finalmente, la mediana es igual a 20.71, haciendo la suma. Y escribo acá el resultado. La mediana es igual a 20.71. Allí está el promedio o la media aritmética, está la moda y está la mediana. ¿Qué les voy a decir esta vez? Si este es el intervalo donde está la moda
la media, mediana y el promedio van a estar oscilando entre 20 y 25. Repito esta parte. Una vez que vemos los resultados del promedio, de la moda y la mediana, y ya tenemos el intervalo modal, seguro que los resultados van a estar entre 20 y 25. De allí viene el nombre de medida de tendencia central, porque van a estar siempre en el centro del total de resultados. Y si se dan cuenta, el promedio es 20.45, es decir, está entre 20 y 25. La moda está en 21.67, es decir, entre 20 y 25. Y la mediana, perdón, va a estar en 20.71, que es entre 20 y 25. Bueno chicos, espero haber ayudado con este tema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por estar con nosotros.